Bienvenidos a la clase de hoy. Muchas personas quieren predicar, muchas personas están pensando en convertirse en predicadores en su iglesia, en sus grupos de jóvenes, grupos de caballeros, de damas, etcétera. Pero dicen, ¿cómo puedo hacer para interpretar un pasaje de la Biblia de manera correcta? Así que la clase de hoy tiene que ver con ese punto. ¿Cómo puedo yo interpretar correctamente un pasaje de la Biblia para que yo pueda predicar exactamente lo que el pasaje está indicando? Muchas personas toman un versículo aislado de la Biblia, un texto por aquí, por allá, y predican sobre ese texto, pero no se han dado a la tarea de saber si eso realmente es lo que está diciendo la Biblia. Recordemos, la Biblia hay que interpretarla de manera literal, pero también de manera simbólica, pero también hay que ir al contexto cultural de cuándo se escribió el verso, pero también hay que ir al contexto histórico, al contexto literario, a quién se le escribió, quién lo escribió, etcétera. Entonces, hay muchas maneras que podemos nosotros saber para entender si estamos predicando de manera correcta un versículo de la Biblia o no. Así que en la clase de hoy vamos a ver cómo interpretar un versículo de la Biblia o un pasaje de la Biblia o la Biblia, ¿no? Cualquiera que sea el tema que ustedes quieran, de manera correcta. Para interpretar un pasaje de la Biblia de manera correcta, primero tenemos que situarnos en el pasaje. Así que a manera de ejemplo, yo voy a citar uno de los pasajes que es más predicado en la actualidad. Permítanme escribir este ejemplo. Vamos a ver si aparece aquí en el pizarrón. Bueno, Jeremías, voy a escribirlo acá, espero que todos lo lean. Jeremías 29, Jeremías 29:11. Bueno, ese va a ser el versículo de nuestro estudio de hoy, Jeremías 29:11. Yo creo que sí se puede leer. Sí, claro, muy bien. Bueno, Jeremías 29:11 es un versículo de la Biblia muy conocido y muy predicado en la actualidad, ¿no? Y Jeremías 29:11 la gente lo cita porque quiere animar a otros a decirle: ánimo, Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, para darte un futuro y una esperanza. Sigue adelante, los planes que Dios tiene para ti son perfectos, etc. Y la gente trata de alentar a los demás con Jeremías 29:11. Pero ¿cómo podemos interpretar correctamente Jeremías 29:11 para predicarlo de acuerdo a lo que realmente la Biblia está diciendo en ese versículo? Bueno, quiero decirles que hay una base que yo suelo utilizar que es muy sencilla, muy fácil de aprender, muy clara. Yo la aprendí en mis estudios cuando estaba cursando la carrera de Ciencias de la Comunicación. Los periodistas aprenden algo puntual. Para redactar una noticia, los periodistas aprenden a definir la noticia, a esquematizarla con este patrón. Vean, en primer lugar, los periodistas indican qué, ¿no? ¿Qué? ¿Verdad? En segundo aspecto, los periodistas indican quién, ¿verdad? Ahora presten atención cómo vamos a interpretar el pasaje de la Biblia. En tercer aspecto, los periodistas indican cómo. Todas estas son preguntas. En el cuarto aspecto, los periodistas indican cuándo, ¿verdad? Por eso aquí, ¿no? Voy a escribir el signo de pregunta: quién, cómo, cuándo, ¿verdad? ¿Dónde? Es el quinto aspecto. ¿Dónde? Voy a poner el signo de pregunta también. El sexto aspecto de los periodistas es ¿por qué o para qué? ¿Verdad? El por qué o el para qué. Y en el caso bíblico, agreguemos el 7, que es la aplicación. Muy bien. Espero que se esté claro, ¿no? Quiero leer aquí, miren, escribí torcido, pero bueno, qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y aplicación. Muy bien, este es el formato, este es el esquema. Está bastante torcido porque obviamente yo no soy experto en escribir en pizarrones, ¿verdad? Bueno,
ese es el esquema. Entonces, tenemos nuestro texto de estudio, Jeremías 29:11. ¿Cómo podemos interpretarlo bajo este esquema? Primero hay que ver qué dice el texto, después quién escribe el texto y a quién se lo envía el texto, a quién le está escribiendo, cómo es la manera de escribir, cómo es que el escritor de este texto puede llegar a sus lectores, cuándo fue escrito el texto, dónde fue escrito el texto, por qué o para qué fue escrito el texto y por último, cómo podemos aplicarlo a nuestra vida diaria. Así que vamos a ver esos aspectos a continuación, pero vamos a enlistar algo en nuestra cabeza y es que tenemos que buscar Jeremías 29, pero no tenemos que leer solo el 11, sino que tenemos que entrar en el contexto general de Jeremías 29:11. Pero ¿qué dice el contexto? Leamos unos versículos antes, ¿les parece? Y unos versículos después. Vean, permítanme leerles. Aquí tengo yo en la Biblia. Dice Jeremías 29:4. Escuchen esto. Aquí viene la clave para empezar a descifrar y van a ver qué fácil es predicar, qué fácil es estructurar un esquema de predicación. No es difícil. Vean esto. Dice Jeremías 29:4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Escuchen esto. ¿Qué dice el versículo 4? Así ha dicho Jehová. ¿Quién ha hablado? Jehová. Ok, está escribiendo el profeta Jeremías, ¿verdad? ¿Y quién es el que habló? Jehová. Jeremías dice, así ha dicho Jehová. Y luego el versículo 4 dice, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que de Jerusalén fueron llevados a Babilonia. Entonces, ¿a quién? A los de la cautividad. Miren, aquí vamos descifrando el versículo, muy fácil, ¿no? Ahora, versículo 5, edificad casas. O sea, ¿qué les dijo Jehová a través de Jeremías? Les dijo, edificad casas, y les dijo también, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos, dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense y no disminuyan. Bueno, este es un mensaje, ¿no? Que Dios está mandando por medio de Jeremías a los de la cautividad y les está diciendo, cásense, tengan hijos, construyan casas, abunden. Versículo 8, porque así versículo 7, Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual hice transportarlos, y rogad por ella a Jehová, porque en ella tendréis vosotros paz. Ahora versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová. Ok, aquí ya vamos al versículo 10, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, cuando en Babilonia se cumplan 70 años, versículo 10, Jeremías 29:10, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ok, ¿se dan cuenta? Cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo los visitaré, los despertaré y los traeré de regreso a Jerusalén, a este lugar. Jeremías 29:11, ¿no? El versículo que queremos predicar. Y dice,
porque yo sé los pensamientos acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el futuro que esperáis. Muy bien, fíjense que hemos leído unos versículos anteriores, empezamos desde el 4 y llegamos hasta el 11, y si queremos podemos seguir leyendo todo el contexto. Versículo 12 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, seré hallado por vosotros, etcétera, ¿no? Ya leí hasta el 14. Muy bien. Ahora prestemos atención. ¿Cómo podemos interpretar entonces Jeremías 29:11? Interpretarlo correctamente para predicar de manera correcta a nuestra audiencia. Bueno, descifremos esto, ¿les parece? ¿Qué es lo que está pasando en el texto? ¿Qué está pasando? Hay un mensaje. Lo que está pasando es que hay un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que Dios tiene planes de bien y no de mal. ¿Para quiénes? ¿Quién escribe? Escribe Jeremías. Ok, escribe Jeremías. ¿Y a quiénes les escribe? A los de la cautividad. ¿Se dan cuenta? Jeremías les escribe a los cautivos, diciéndoles ¿qué cosa? Diciéndoles que Dios tiene planes de bien y no de mal para ellos, para los que están en cautividad. Ok, ¿cómo es que Jeremías envía el mensaje? Lo envía por una carta, ¿sí? Jeremías envía el mensaje por una carta. ¿Cómo? Este es el cómo lo envía, por medio de una carta. ¿Y cómo lo indica? Diciendo que Dios le ha hablado, ¿no? Dios le habló, porque dice, así dice Jehová. O sea, ¿cómo es que Jeremías puede decirle a los cautivos? ¿Cómo? Bueno, Dios me habló, yo soy profeta y Dios me habló. Así que como Dios me habló, les envío esta carta. ¿Cuándo se la mandó? Bueno, cuando mandó la carta, más o menos fue en el año 597 antes de Cristo. En ese año estaban cautivos los israelitas en Babilonia, ¿no? Entonces Jeremías escribe en el año más o menos 597 antes de Cristo. ¿Dónde? Bueno, Jeremías escribe a los cautivos de Babilonia. ¿Se dan cuenta qué lindo es aprender a interpretar las escrituras? Realmente es precioso, ¿no? Jeremías estaba escribiéndoles a los cautivos de Babilonia. Y luego, ¿por qué les escribe? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de escribirles? Es animarlos, darles ánimo, ¿no? Y también decirles que Dios tiene planes para ellos, y por favor que disfruten su estadía allí en el cautiverio. Nada más va a durar 70 años, eso es lo que está diciendo. Y la aplicación la vamos a dejar para un momentito. Entonces, miren, cuando ustedes descifran todo esto, ustedes ya descifraron, ustedes quieren predicar Jeremías 29:11, ese es el texto que ustedes quieren predicar. Mucha gente, como les dije al inicio del video, mucha gente toma Jeremías 29:11 y le dice a la congregación: hermanos, Dios tiene planes de bien y no de mal para ustedes, para darles un futuro y una esperanza. Amén, dicen todos, pensando que el futuro y la esperanza son carros, casas, dinero, prosperidades. No es así. No es así. Tenemos que ser, hermanos, tenemos que ir a las escrituras. Estamos viendo aquí el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto literario del pasaje. Nada más que lo estamos viendo a grandes rasgos por motivo de que esta clase no la podemos alargar mucho, ¿no es cierto? Así que, si ustedes quieren predicar Jeremías 29:11 para decirle a su audiencia que Dios tiene planes de bien y no de mal para ellos, tienen que predicar de esta manera y decir: hermanos,
Jeremías forma parte, el libro de Jeremías, ¿no? Forma parte de una carta que ese profeta, en el libro de Jeremías hay una carta que ese profeta envía a los cautivos de Babilonia, los judíos que estaban en el exilio viviendo en Babilonia. Esto ocurrió después de que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquistó Jerusalén y se llevó a sus habitantes hacia su territorio, más o menos en el año 597 antes de Cristo. Hermanos, el propósito de la carta que envía el profeta Jeremías al pueblo en cautividad era consolar, era animar a los exiliados que estaban en Babilonia. Muchos de ellos esperaban que Dios los llevara de regreso a Jerusalén, y el propósito de la carta es decirles: tranquilos, tengan hijos, por favor den sus hijas a otros para que se casen, den sus hijos a las chicas para que se casen, por favor abunden en esa ciudad, en ese pueblo de Babilonia, construyan casas, vivan en paz, pidan por la paz de Babilonia, porque si Babilonia tiene paz, ustedes estarán en paz. Y cuando pasen 70 años, entonces Dios los visitará. Ese es el propósito de la carta. Entonces tú vienes y predicas de esa manera. Entonces tú les dices a tu público: hermanos, si nos damos cuenta, ¿qué es lo que está pasando en Jeremías 29:11? Dios tenía planes de bien y no de mal para los que estaban en cautividad. Jeremías hace una carta y se las envía a los del cautiverio, indicándoles que Dios le habló. Esto fue más o menos 597 años antes de Cristo, cuando el pueblo judío estaba cautivo. Ellos estaban en Babilonia bajo Nabucodonosor, que había conquistado Jerusalén. Y el propósito de la carta que envía Jeremías era darle ánimo al pueblo, diciéndoles: no tengan miedo, 70 años van a estar cautivos, pero cuando pasen 70 años, leamos que dice Jeremías 29:11, dicen ustedes, y tú estás predicando, ¿no? Y tú dices Jeremías 29:11, dice: porque yo sé los planes que para ustedes tengo, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Les está diciendo a los cautivos que están en Babilonia que Dios tiene planes de bien, planes de regresarlos a Jerusalén. No los va a dejar en Babilonia para siempre, no los va a dejar cautivos. Dios tiene planes de bien para llevarlos de regreso a Jerusalén, a fin de darles un futuro en su tierra, en Jerusalén, y una esperanza. Hermanos, todo esto es el mensaje de Jeremías. Ahora llegamos a este punto. Ahora tú puedes decir: ahora, ¿cómo podemos aplicar al tiempo presente el pasaje de Jeremías? Hermanos, tiene que ser una aplicación espiritual. Jeremías no está hablando, el texto no está hablando de prosperidad económica para la iglesia actual. No, Jeremías no le está escribiendo a la iglesia. Jeremías le está escribiendo a los cautivos de Babilonia. No, a los cautivos. Entonces tú vienes y dices: hermanos, cuando tú ya has predicado así, has explicado todo el texto, todo el contexto, has explicado toda la situación histórica y cultural de la época de Jeremías y de la época de los cautivos, entonces tú puedes decirle a la iglesia: hermanos queridos, ¿cómo podemos aplicar ese texto a nuestra vida? Volvamos a leerlo. Jeremías 29:11 dice: porque yo conozco los planes que para ustedes tengo, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Hermanos, ¿cómo podemos aplicar eso a nuestra vida? ¿Será que Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros? Claro, y tú aplicas esto así, de esta manera más o menos, como un ejemplo. Tú dices: ¿se recuerdan que estos chicos estaban cautivos en Babilonia? Bueno, hermanos, ellos iban a pasar 70 años en la cautividad. Más o menos, según el Salmo 90, la vida de un ser humano es de 70 años, en los más robustos 80. Hermanos, nosotros estamos pasando aquí por este peregrinaje de la vida. Estamos caminando, peregrinando en la vida, y todos los días nos enfrentamos a dificultades a causa del pecado, a dificultades a causa de situaciones complicadas, de situaciones convulsas y adversas. Pero aquí en medio de esta cautividad, recuerden
Recuerden, Satanás tiene cautivo el mundo, Satanás tiene secuestrado el mundo, pero en medio de esta cautividad que Satanás ha hecho del mundo, aquí está la iglesia, aquí estamos nosotros. Hermanos, quiero decirles que tranquilos, vivan en paz, porque después de un tiempo Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza. Pero no me refiero a un futuro económico en esta tierra, no me refiero a casas, a automóviles, a negocios, no, me refiero que Dios tiene un plan perfecto. Después de que pase el tiempo de tu vida en esta tierra, Dios tiene planes de bien. Dios te llevará de regreso a tu tierra. ¿Cuál es tu tierra? El cielo. Dios te llevará de regreso a tu hogar. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti, para darte un futuro y una esperanza. El futuro, hermanos, que nos espera es la vida eterna. La esperanza que nos aguarda es conocer a Cristo. La esperanza que albergamos en nuestro corazón es ser salvados, es darle gracias a Dios, porque por su gracia, por su muerte en la cruz, nos salvó, nos llevó de las tinieblas a la luz, nos sacó del pecado y ahora vivimos en luz. Hermanos, Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros, para darnos un futuro y una esperanza, y esos planes son extraordinarios. Así que tú, mientras pasas por el cautiverio de esta vida, mientras pasas por todo este proceso de peregrinaje, confía en Dios. Mientras estás aquí, construye casas. Da a tus hijas para que se casen, da a tus hijos para que se casen. Ora por la paz de la ciudad donde vives. Pero mientras estás aquí, tienes que saber que no eres un ciudadano de la tierra. Tu ciudadanía está en el cielo. Así como los cautivos de Babilonia aquel día, los judíos que estaban cautivos en Babilonia, ellos sabían que su ciudadanía no era Babilonia, ellos sabían que su ciudadanía era Israel. Ellos sabían que Dios tenía planes de bien y no de mal para llevarlos de regreso a su tierra, a su ciudadanía. Así tú tienes que saber, tú no eres un ciudadano del mundo, tú no eres un ciudadano de la tierra. Tu ciudadanía verdadera está en el cielo, y allá nos aguarda esa morada eterna en donde vamos a estar para siempre con el Señor. Hermano, cuando tú predicas de esa manera, tú has predicado claramente las Escrituras. No te has desviado, no has manipulado a nadie, no le has hablado a la gente de prosperidad, porque la gente utiliza este texto para decirles, ya vieron, Dios quiere que prosperemos, Dios dice que tiene planes de bien y no de mal para nosotros, hermano. Pero si solo basta con ir al texto. Voy a leer de nuevo el texto, ¿saben? Porque cuando las personas predican, muchas veces no van al contexto. Pero ¿qué dice Jeremías 29:4? Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. No, primero tú ya explicas a quién les escribió ese texto, ¿no? Y luego edificad casas, etcétera, dad a vuestros hijos el matrimonio, casaos, oren por la paz de Babilonia, porque si Babilonia está en paz, ustedes estarán en paz. Versículo 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, no os engañen con falsas profecías, vuestros profetas que están entre nosotros, ni vuestros adivinos, porque falsamente están profetizando algunos, dice. No se dejen llevar por los sueños. Eso es lo que está pasando hoy. Jeremías 29:8 y 9 dice, no se engañen con falsas profecías, no se dejen llevar por adivinos ni por sueños. Hoy la gente se aloca cuando dice, oh, Dios me habló, tengo una profecía para ustedes. No, querido, Dios habla a través de la Biblia. Ahí es donde habla Dios, porque el Espíritu Santo inspiró la Biblia, y ahí es donde Dios habla. Dios no, por favor, dejémonos de cosas, porque miren, Jeremías 29:8 y 9, Dios está alertando a través de la pluma de Jeremías, está alertando a los cautivos. Cuidado, no se dejen llevar por falsos profetas, ni por sueños ni adivinos. Bueno, eso mismo nos dice hoy Dios a nosotros por medio de esta clase. Cuidado, no se dejen llevar por falsos profetas, ni por sueños ni adivinos. Versículo 10, miren, Jeremías 29:10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo los visitaré
y los despertaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo tengo planes de bien y no de mal para ustedes, con el fin de darles un futuro y una esperanza. Queridos, más claro no puede estar, ¿no? Más claro no puede estar esto. Esto está clarísimo. ¿Cómo debemos predicar? Bueno, debemos predicar de manera correcta las Escrituras. ¿Y qué método utilizo yo para tener la claridad de las Escrituras? Yo utilizo un método tan sencillo que utilizamos los periodistas para descifrar una noticia. Yo respondo las preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué? Y la aplicación. ¿Qué? El mensaje. Dios tiene planes de bien. ¿Quién? Escribe Jeremías. ¿A quién? A los cautivos. ¿Cómo? A través de una carta. ¿Cómo? Es que Dios le habló a Jeremías, que era profeta. ¿Cuándo? En el año 597 a.C. ¿Dónde? En Babilonia. Ahí se encontraba el pueblo cautivo. ¿Por qué? Porque quiere animarlos. Quiere decirles que después de 70 años Dios los va a regresar a Jerusalén. ¿Cómo aplico? Aplicación espiritual. Porque el texto no está hablando de prosperidades económicas. El texto está hablando de que Dios tiene planes de regresarlos a Jerusalén, a los cautivos, y de darles paz, pero después de 70 años. Entonces, hermanos, cuando yo aplico qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué, entonces no me pierdo, porque es una guía muy fácil, una guía muy sencilla, una guía que no requiere mucho estudio teológico, solamente leer el contexto del pasaje que quieres predicar y luego aplicar esta guía y punto. ¿Cuál es el contexto? Los versículos que están antes, los versículos que están después, y luego aplica esta guía. A manera de conclusión, diremos que Jeremías 29:11 es un pasaje poderoso que demuestra la fidelidad de Dios hacia sus hijos. En este caso, Dios demostró fidelidad con los cautivos que estaban en Babilonia. Así que hoy también Dios demuestra fidelidad con nosotros, que somos sus hijos, que somos la iglesia. Y en medio de este caminar en el mundo donde estamos, Dios nos demuestra fidelidad y nos dice: yo tengo planes de bien para ustedes, planes de bien y no de mal. Yo los voy a llevar a su patria. Su patria es la patria celestial. Así que, iglesia, anímese. Muy bien. Esa fue la clase de hoy. Espero que les haya quedado clara la clase y que disfruten de estas clases aquí en el Seminario Bíblico Global. Pastor, ¿podemos aplicar esto a todos los textos de la Biblia? Casi a todos, casi en su totalidad. Por ejemplo, otro de los pasajes muy predicados que lo vamos a ver en otra clase si ustedes quieren, ¿no? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Que todo lo puede en Cristo, no en su fuerza, sino en Cristo. ¿Quién escribe? El apóstol Pablo. ¿Cómo lo escribe? Desde la cárcel mamertina en Roma. Ahí estaba Pablo, lo escribe preso. ¿Cuándo lo escribe? Bueno, tenemos que ir al contexto histórico y saber cuándo está escribiendo Pablo esa carta, más o menos año 60, 70 después de Cristo. ¿Dónde estaba? Pablo estaba en Roma, estaba preso, ¿no? ¿Por qué lo escribe? Para dar ánimo a la iglesia de Filipos, a decirles: miren, yo he aprendido a tener y a no tener, ¿no? He aprendido a vestirme y a no vestirme. Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la aplicación bíblica es, hermanos, ¿no? En este mundo tan complicado tenemos que saber que aunque pasemos por momentos difíciles, aunque algunas veces no tengamos ni para comer, Dios está con nosotros y podemos salir victoriosos porque todo lo podemos en Él. Así que, hermanos, todos los textos de la Biblia podíamos aplicarlos a esto. Otro día, si quieren, descifremos Filipenses 4:13 en otra clase. Otro día, Salmo 23, lo que sea, para que vayamos viendo que toda la Biblia encaja en este contenido. ¿Cómo interpretar un pasaje de la Biblia de manera correcta? Utiliza este parámetro de 7 pasos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y aplicación. ¿Listo? Y lee el contexto. El contexto es los versículos de arriba y los versículos de abajo del texto. Y no te dejes ni manipular por personas que solo toman el texto y lo predican. Dios tiene planes de bien para ti. Dios tiene planes. Tu empresa se irá a las naciones. Tú prosperarás. Serás sanado de tus enfermedades. Tendrás dinero. Tendrás aquí. Tendrás allá. No, si esto no es lotería. Esto no es circo. No. Dios tiene planes de bien y no de mal para ti. ¿Para qué?
para llevarte a la patria celestial, para darte un futuro y una esperanza, para que no vivas cargado. ¿Será que algún día Dios se acordará de mí? Sí, espérate que pase el tiempo de tu vida en la tierra y Dios te llevará de regreso a tu verdadera patria. Queridos, no se dejen manipular ni engañar por falsos maestros, por falsos predicadores ni falsos profetas, falsos apóstoles, que hablan de estos textos totalmente fuera de contexto, sino que vayan a las Escrituras. Sí, la Biblia es clara, la Biblia no te puede mentir, así que lee el contexto. Solo basta con que empieces a leer desde el versículo 4 hasta el 14 y ahí te darás cuenta realmente lo que está diciendo el pasaje. Que Dios les bendiga. Los espero en la siguiente clase aquí en el Seminario Bíblico Global. Que la paz de Dios esté en sus corazones hoy y siempre. Nos vemos pronto.